Hola, una vez más estamos dando inicio a estos estudios de día miércoles a través de nuestras plataformas digitales de la Iglesia del Nazareno Hualpén, y quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para comenzar vamos a orar pidiendo que Él nos ayude, recordándoles que este último miércoles de octubre vamos a celebrar el servicio de la Cena del Señor, como ha sido habitual en el último tiempo en nuestra congregación. Dios amado, muchas gracias porque podemos reunirnos hoy día en torno al sacramento de la Cena del Señor, estos elementos simbólicos para nosotros que representan el cuerpo quebrantado de Jesucristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario, el pan y el vino simbólicos, Señor, que nosotros ofrecemos en esta Cena del Señor. Padre, que sean de bendición a la vida de cada una de las personas que va a compartirlo ahí en sus hogares durante este tiempo especial que dedicamos a ti este día miércoles. Bendice a cada uno de ellos y de ellas que nos está siguiendo por las redes sociales y a las personas que estén congregadas en distintas partes viéndonos. Señor, gracias. En el nombre de Jesús bendecimos este momento. Amén y amén. Antes de compartir la Cena del Señor, quisiera leer un pasaje de Colosenses referido a la persona de Jesús, y para eso pido que abran esta carta del apóstol San Pablo en el capítulo 2 y vamos a leer a partir del verso 1. Yo estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera: Colosenses capítulo 2, a partir del verso 1, versión Nueva Traducción Viviente o NTV. Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron. Quiero que ellos cobren ánimo y que estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es en Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también deberían estar completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad.
Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándolas en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permita que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias, por la luna nueva ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condenen. Ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios los nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Todo el capítulo 3 de Colosenses, que impresionantemente gira en torno a la persona de Jesucristo. A nosotros como cristianos siempre se nos trata de interrogar respecto al significado profundo y real de lo que significa nuestra fe. Y muchas veces nosotros tratamos de dar explicaciones que justifican nuestras conductas o nuestra forma de vivir la vida de la iglesia. Hablamos acerca de la iglesia, de cómo estamos organizados. Entonces la gente nos lleva al testimonio de la iglesia y entonces sacan algunas cuestiones que son de todos conocidas sobre ciertas situaciones escandalosas que a veces ocurren o de conductas impropias de algunas autoridades de las distintas iglesias o de por qué hay tantas agrupaciones religiosas y Dios es uno solo o por qué hay tantas religiones. Y nosotros tratamos de dar todo ese tipo de respuestas a veces sin tener mucha certidumbre de lo que decimos. Y pareciera que ese tipo de preguntas siempre han estado presentes en la relación de los cristianos con la gente que no es cristiana. Y el apóstol San Pablo no estuvo exento de ese tipo de situaciones que él podía ver que las iglesias de la época en que él vivió y a las iglesias que él ministró experimentaban. Entonces, cuando él le responde a la iglesia en Colosas,
le plantea una serie de situaciones por las que la iglesia estaba viviendo y le dice que no solamente ellos, sino que tal vez otras iglesias, pero particularmente él menciona la iglesia en Laodicea, que era otra ciudad, estaba pasando por situaciones semejantes donde el testimonio de los hermanos de esas iglesias era fuertemente cuestionado y probablemente estaban pasando por una serie de situaciones probatorias respecto de su fe. Y él atribuye esas cuestiones precisamente a estas insinuaciones que, por así decirlo, la gente alrededor de la iglesia hace y cuestiona respecto de la conducta, de las actividades o de la significación más profunda de lo que significa ser cristiano. Entonces, el apóstol San Pablo enfatiza con mucho énfasis lo que él considera más importante en la vida de cualquier creyente, y enumera una serie de ideas que son muy básicas respecto de lo que debería ser como los puntos más fundamentales de lo que nosotros deberíamos entender es la vida cristiana y sobre ellos construir nuestra experiencia, no solamente para ofrecer una respuesta coherente a las personas que giran en torno de nosotros, sino que también esas mismas afirmaciones nos den a nosotros el ánimo, la fuerza para vivir nuestro día a día. Entonces, por eso él comienza hablando con mucha fuerza respecto a la idea de que las personas que van a leer su carta cobren ánimo, que tengan fuerza, que estén unidos, que los lazos de amor que caracterizan a una congregación sean evidentes, que sean lo primero que pueda ser notorio, no solamente para el cristiano, sino para cualquier otra persona que pudiera mirar al interior de una congregación y pudiera evaluar la relación entre las personas que se dicen cristianas y pudiera decir, bueno, esta gente está unida realmente por una comunión tan estrecha que solo se puede definir como la unidad de amor que ellos tienen gracias a su fe, gracias a que ellos dicen creer en Cristo Jesús, a una experiencia viva con ese Dios a quien dicen amar, y eso lo manifiestan en esos lazos de unidad, de amor, de fortaleza que los animan. Entonces, para el apóstol San Pablo era sumamente importante que cada uno de esas personas que leían su carta entendieran el valor de la iglesia, así como nosotros hoy día deberíamos entender el valor de la comunión de la iglesia. No es solamente un lugar para venir y cantar algunas canciones un determinado día, es el lugar donde nosotros cobramos ánimo y nos fortalecemos, no solamente por la presencia de Dios en un determinado momento, en un culto público, en una clase dominical o en una reunión de oración o en un grupo de discipulado, cobramos ánimos porque como hermanos y hermanas en Cristo, entre nosotros encontramos elementos que nos permiten fortalecernos como personas, como seres humanos, al encontrar el apoyo, al encontrar el ánimo, la fortaleza, el compañerismo, esa solidaridad que se produce, esa sinergia entre nosotros como hermanos que creemos en un mismo Dios, y eso nos anima a seguir adelante. Cuando oramos unos por otros, cuando nos damos la mano, cuando nos estimulamos al amor, como dice la palabra del Señor, cuando
nos damos palabras de ánimo el uno al otro, cuando nos alegramos de vernos, cuando hay una necesidad y entre todos cubrimos esa necesidad. En fin, es decir, todo ese ambiente que se da al interior de la iglesia es lo que el apóstol San Pablo está tratando de resaltar como un elemento vital frente a todos estos cuestionamientos que eventualmente, en términos sociales, se puede hacer a la vida de una determinada persona por ser militante cristiano, por creer en Dios, por declarar que su fe en Cristo Jesús es relevante todavía en este tiempo para él o para ella. Entonces, siguiendo con esta línea de pensamiento, enfrentando este tipo de situaciones, que luego el apóstol San Pablo no solamente dice que esa presión viene de personas no creyentes, sino que él habla de manifestaciones espirituales que van más allá de nuestro propio entendimiento. Él dice que nosotros, aparte de favorecer, de considerar, de valorar la comunión de la iglesia, debemos reforzar nuestro concepto acerca de Jesucristo. Fíjense que a veces nosotros desviamos nuestra atención a cuestiones secundarias, ¿no? Sin embargo, para Pablo, para Juan, para Pedro, en fin, para todas las personas que escribieron el Nuevo Testamento y para la gente de la iglesia, para la gente que rodeó a Jesús, la persona de Jesucristo es realmente el centro de toda nuestra fe. Fíjense que en las grandes religiones del mundo, lo que las otras religiones enseñan son ideas, son prácticas humanas para hacerse mejor persona. Y muchas veces lo logran, ¿no es cierto? La meditación, el renunciar a ciertas situaciones que son nocivas para la conducta humana, mucha sabiduría, mucha lectura, la aplicación de principios, en fin. Sin embargo, la religión cristiana está fundamentada en Jesucristo, en aceptarle a Él en nuestra vida y seguirlo y vivir como Él vivió. No solo sus enseñanzas, sino a Él como persona. No solo sus mandamientos, sino su carácter. No solamente su manera de hacer las cosas, sino sus sentimientos, sus convicciones, su amor. Nosotros tenemos en el centro de nuestra fe a Jesús. Entonces, en el resto de este pasaje, el apóstol manifiesta precisamente la centralidad de Jesús en la experiencia cristiana. Él dice que todo el plan de Dios es Jesús. Uno podría pensar que, al igual que cualquier plan que nosotros como seres humanos tenemos, ¿no es cierto? Dios escribió el nombre, ¿no es cierto?, del plan, después puso objetivos, después puso plazos, hizo las metas, las cuantificó, después puso las actuaciones normales de cada una de las personas que iba a intervenir, entre ellos Jesucristo. No, el plan de Dios es Jesús. El plan de Dios es Jesús. Eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Dice que todo lo de Dios, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Jesús. Por eso, vuelvo a insistir, de todas las religiones que usted puede estudiar en el mundo, las grandes religiones, que son 5, y de esas se definen todas las demás,
la religión cristiana es la única que tiene a Jesús, a la persona de Jesús, como el centro de la fe. Nosotros creemos en Jesucristo para salvación. Y de ahí se deriva todo lo demás. Nuestra declaración de fe, nuestra conducta, nuestros principios éticos, nuestra vida de santidad, nuestra definición de lo que es bueno o malo, ¿no es cierto? La moralidad, el pecado, la vida santa, el amor, la forma en que nos conducimos entre los hermanos de nuestras congregaciones, lo que significa la iglesia, la misión, la evangelización, etc. Todo lo que usted puede imaginarse que es el credo de la iglesia se deriva de nuestra experiencia en Jesucristo. La salvación cristiana no es saber el credo, no es saber doctrinas, no es... Todo eso es importante. La tradición cristiana de 20 siglos tiene millones de libros que explican la teología, que explican la doctrina, que hablan de la ética, etcétera, de la misión de la iglesia. Pero en realidad, nuestra salvación se deriva de una relación personal con Jesús. No por lo que sepamos o no sepamos. Y no estoy despreciando el conocimiento. Por favor, no entendamos mal las cosas. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol San Pablo. En Jesús está toda la sabiduría y el conocimiento de Dios. Todo está escondido en Él, dice. Por tanto, lo que necesitamos nosotros para nuestra salvación eterna es tener una relación perfecta con Jesucristo. A Él debemos amarlo, a Él debemos seguirlo, etc. Entonces, en la siguiente parte de la lectura que hicimos ahora, el apóstol dice, así como recibieron a Cristo Jesús como Señor, Él nos recomienda lo siguiente: arraíguense profundamente en Jesucristo, arraíguense. Arraigarse es una palabra, ¿verdad? Un verbo que viene de la palabra raíz, es decir, echen raíces profundas en Jesucristo. Es como un árbol. Ustedes han visto, me imagino, por la televisión, estos huracanes que ocurren ahí en los países tropicales, ¿verdad? El viento arrecia contra las costas y las palmeras se doblan casi tocando la tierra. El secreto de por qué no se quiebran o el viento no las arranca es porque tienen raíces profundas. Los grandes edificios tienen cimientos profundos. Bueno, nosotros, si no queremos ser llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier prueba, por cualquier tentación, por cualquier idea loca que se presenta, debemos tener raíces profundas en Jesucristo. Luego dice, edifiquen toda su vida en Jesucristo. Profundos cimientos y la edificación sobre Jesús. Y la consecuencia de eso es que nuestra fe se va a fortalecer en la verdad que es en Jesucristo, fíjese. Y rebosarán de gratitud. Todas son expresiones positivas, todas son cuestiones que dependen de nuestro empeño, de nuestro interés, de nuestra búsqueda de hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol sigue diciendo que debemos mantener una actitud alerta frente a tantas cuestiones que están hoy día vigentes a nuestro alrededor. A través de la internet hay una montonera de ideas novedosas, de falsas filosofías, de predicadores que tienen un fácil decir,
pero su contenido es falso, son mentiras, etc. Usted tiene que tener criterios para filtrar esas cosas. Hay mucho en la televisión, hay en la prensa escrita, hay libros. Usted tiene que tener filtros. Por eso el apóstol dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. La palabra de Dios es nuestro mejor filtro. Usted debe saber eso. Y sigue que nuestra principal fortaleza es Jesús. Nuestra principal fortaleza es Jesús. Todo el pensamiento del apóstol San Pablo en esta carta a Colosenses es Jesús, Jesús, Jesús. No nos cansemos, pues, de buscar a Jesucristo en nuestra vida. Esa es la invitación. Y ahora que vamos a celebrar la Cena del Señor juntos, yo los invito precisamente para que pongamos nuestra mente en el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra salvación, que es precisamente este Jesús que el apóstol menciona ahí en el libro de Colosenses. Los invito para que lean Colosenses. Es un libro muy lindo, es corto. Todo gira en torno a la persona de Jesús. Dios les bendiga. Y ahora espero que usted tenga ahí sobre su mesa, si está solito o solita, o con las personas que esté, su familia, pueda tener los elementos que simbolizan, ¿verdad?, la sangre de Jesucristo y el cuerpo de Jesucristo, el pan, el vino, ¿verdad? Simbólicos, que es lo que nosotros hacemos como iglesia, que representan a Jesús en la cruz del Calvario. Entonces vamos a consagrar estos elementos y luego vamos a oficiar el sacramento. Amado Señor, aquí están en esta pequeña copa, en este pequeño envase, Señor, estos elementos que son simbólicos y que representan la sangre y el cuerpo de Jesús, que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación. Pero también, Señor, al resucitar, selló nuestra redención y nos dio la esperanza al prometer venir al final de los tiempos por la iglesia. Y en esa segura esperanza es que nosotros estamos ansiosos esperando que Jesús regrese por su iglesia. Señor, esta noche cada persona que está en sus casas va a participar de estos elementos y nosotros los vamos a tomar con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. La Santa Cena, como un sacramento, fue instituida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Proclama su vida, sus sufrimientos, su muerte sacrificial, su resurrección y la esperanza de su segunda venida. Nos recuerda la muerte del Señor hasta que Él regrese. La cena es un medio de gracia en el cual Cristo está presente por el Espíritu. Debe ser recibida en reverente aprecio y agradecimiento por la obra de Cristo. Todos aquellos que verdaderamente se han arrepentido o renunciando a sus pecados y han creído en Cristo para salvación, están invitados e invitadas a participar en la muerte y resurrección de Cristo. Venimos a esta mesa para ser renovados en vida y salvación y ser hechos uno por el Espíritu.
En unidad con la Iglesia, confesamos nuestra fe. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vendrá otra vez. En la noche que Jesús fue traicionado, tomó el pan, dio gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó la copa, dio gracias, la dio a sus discípulos y dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Hagan esto en memoria de mí, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por tu Espíritu, haznos uno en Cristo, uno los unos de los otros, y uno en el ministerio de Cristo para todo el mundo, hasta que Cristo venga en victoria final. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y juntos oramos: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada por nosotros nos preserva irreprensibles para la vida eterna. En el nombre de Jesús los bendigo esta noche. Amén. Dios les bendiga. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas, Dios. No hay quien detenga lo que tú empiezas, lo cumplirás, Señor. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú
Dios lo encuentro en ti. Yeah. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás.